Leemos la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice de esta manera la palabra, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí nomás. Tome su lugar, por favor. Hemos venido viendo este capítulo 12, que prácticamente es un pasaje, un capítulo que inicia pidiéndonos o rogándonos, más bien, como usamos la palabra que usó el apóstol Pablo, rogándonos que ahora demos en base a lo mucho que Él ha hecho por nosotros. En base a lo mucho que Él ha hecho por ustedes, ahora ustedes den. El versículo 1 comienza de esta manera: hermanos. O sea, al llamarnos hermanos, inmediatamente se nos deja saber que esto es un llamado a los cristianos, no es un llamado al mundo, no es un llamado a la gente incrédula, es un llamado a la familia de Dios. Por eso comienza con hermanos, brethren. Brethren means it's a call to the Christian community, to the family of God. Hermanos, les ruego, les imploro que por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios? Bueno, las que se han manifestado en las vidas nuestras. Los hermanos son recipientes de las misericordias de Dios. Los hermanos son los recipientes de las, yo diría, no pocas, sino muchas misericordias de Dios. La misericordia de Dios se ha manifestado en su vida. Usted no sé si cuando usted lee el Salmos 23, donde dice: tu bien y tu misericordia me siguen todos los días de mi vida, ¿no se identifica usted con el escritor? Usted se identifica, o sea, como que usted dice: yo también puedo decir lo mismo, tu bien y tu misericordia me siguen, me persiguen. O sea, yo soy testigo, I am a witness that God has been merciful to me. I have been a recipient of God's great mercy. El creyente está consciente: yo soy alguien muy favorecido, alguien que he recibido mucha misericordia de Dios. Lo percibo, es como que lo puedo tocar, es real la misericordia de Dios. Y por eso podemos decir, como dijo el salmista también en este salmo, Salmo 63, verso 3 y 4, me encanta porque dice el salmista: tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Se identifican con eso, que la misericordia de Dios es mejor que la vida, que me falte cualquier cosa menos la misericordia de Dios. O sea, por la misericordia de Dios estamos hoy de pie y no hemos sido consumidos. Y nos bendice, y nos bendice, y nos bendice. Entonces, la pregunta es: ¿ustedes están conscientes de que han recibido muchas misericordias de Dios? Bueno, si ustedes están conscientes, entonces para ustedes este llamado, debido a las muchas misericordias de Dios, y yo les ruego que ustedes
presenten, ustedes den, ustedes ofrezcan. ¿Oyó? O sea, ya no te quedes en la mentalidad de estar recibiendo, porque ya recibiste. Ustedes dijeron que han recibido muchas misericordias de Dios. Entonces ya dice Pablo, entonces ya tenemos que cambiar de mentalidad de recibir a dar. La mentalidad de recibir a presentar, ofrecer. Creyentes que se quedan siempre en la mentalidad de recibir, yo recibo, nunca crece, nunca avanza, no desarrolla, no alcanza los niveles a los cuales Dios quiere que llegue, porque Él nomás piensa todavía en recibir. Y les digo, muchos la iglesia la ven con esa mentalidad: yo vengo a recibir, yo voy a la iglesia para que me den. Siempre viene a tocar puerta para que yo les dé plata. Yo vengo para que me den. Esa es la mentalidad de muchos de la iglesia, y creen que la iglesia es para que les den. El creyente no, el creyente tiene una mentalidad: ya recibí, por lo cual ahora me toca a mí dar. Ahora me toca a mí ofrecer. Me toca a mí, dice San Pablo, versículo 1, presentar. Y dice que lo que primero que Dios quiere que le presentemos ahora, ya que hemos recibido tantas misericordias de Dios, presenten sus cuerpos. Presenten a Dios sus cuerpos, le dice, como en un sacrificio vivo. O sea, pongan su cuerpo sobre el altar. El altar que como antes el Antiguo Testamento, pero ahora denle su vida, denle su cuerpo, para que Él comience a usar sus cuerpos. O sea que este cuerpo antes de Cristo, ¿para qué lo usábamos? ¿Para qué lo usaban antes de Cristo el cuerpo? Para pecar. Before Christ we used our body to sin. We used our mouth to lie. We used our mouth to cuss. Usamos nuestra palabra para decir malas palabras. Usamos la boca para decir mentiras. Usamos las manos para golpear. Usamos los pies para hacer maldad. O sea que el cuerpo antes era un instrumento de pecado. El cuerpo antes era un instrumento del diablo. Él lo podía usar para hacer sus maldades, sus actividades pecaminosas. O sea, el cuerpo era el instrumento del pecado. Por eso escuche lo que dice Romanos 6. Romanos 6:12, se lo voy a leer en la nueva versión. Dice: amados hermanos, no permitan ustedes, hermanos, otra vez, que el pecado reine en su cuerpo, para que ya no obedezcan a sus malos deseos. El 13, ya no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. El cuerpo que antes usábamos para el pecado, hoy, ya que es templo y morada del Espíritu Santo, lo ofrecemos, lo presentamos a Dios como un instrumento de justicia. O sea que el creyente ahora le dice a Dios: mi boca la puedes usar tú, mis manos la puedes usar tú, mis pies los puedes usar tú. Usa mi mano para alentar, mi boca para alentar, mis pies. O sea, usa mi vida ya no es mía, y mi vida es tuya. Te presento, te ofrezco, usa mi cuerpo. ¿Entendieron? Entonces el creyente ya tiene que ver que su vida ha sido comprada, le pertenece a Dios, y dice que le demos lo mejor. O sea, no le den a Dios lo que sobra. Si le va a dar a Dios lo que sobra, no le dé nada. Él quiere lo mejor y Él es digno de recibir lo mejor. Él dice, a usted conoce ese versículo, que no le gusta lo tibio. ¿A quién le gusta lo tibio? Si usted va a comer, usted quiere algo caliente o frío, pero no me dé nada tibio. O sea que Dios quiere siempre lo mejor. Yo quiero ser tu número uno o no soy nada. Es tremendo, pero ese es el evangelio. Dios quiere
todo y te doy lo mejor, lo mejor, lo mejor. Entonces, eso lo estuvimos viendo, de presentar a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio debido o en base a lo que Él ha hecho. Por Dios, Señor, aquí está mi vida, mi cuerpo. Pero en el versículo que leímos, en el 2, Pablo hace un cambio. Ya no habla del cuerpo. Ya el cuerpo lo mencionó en el 1. The body was mentioned in verse 1. In verse 2, he doesn't mention the body anymore. Él menciona la mente. Él menciona la mente. Habla del entendimiento. He mentions the mind. So from the body he goes to the mind. Del cuerpo él va a la mente, al entendimiento. Y dice Pablo en el 2 que vuestro entendimiento ya no debe de ser gobernado por la cultura, que ya no debe de ser gobernada por la sociedad o por el mundo, sino que ahora mi entendimiento debe de comenzar a ser gobernado por Dios. Dios. O sea que ahora él habla hace una transición del cuerpo a la mente. Esto tiene que estar siendo gobernado por Dios, porque es muy fácil de entender esto. El cuerpo va a ser según la mente. The body obeys the mind. The body obeys the mind. Entonces por eso es que habla de las dos, cuerpo y mente, porque el cuerpo, sabe Pablo, que no va a hacer nada que la mente no le diga que haga. Si yo muevo el brazo es porque la mente le está diciendo. La mente es el motor, lo que controla. Entonces el apóstol Pablo, como sabe que el cuerpo hace lo que la mente dice, inmediatamente dice, ya la mente de ustedes tiene que ser renovada. Tienen que renovar su mente, tienen que cambiar la manera ¿de qué? De pensar. You have to change the way you think. Because if you don't change the way you think, you're going to continue behaving like you used to behave. Si no cambias tu mente, te vas a seguir comportando como te comportabas antes. Y por eso es que hay tantos cristianos que no se les mira cambio. Usted conoce la historia de los israelitas. Ellos fueron libertados. The Israelites, they were delivered. Ellos fueron rescatados. Dios los libertó con brazo poderoso. Él se manifestó poderosamente en la vida de ellos, los libró, les mostró prodigios, señales, abrió mar, les mandó maná, Dios derrotó a los egipcios. O sea, ellos fueron testigos del poder de Dios. Dios los rescató a ellos sin que ellos levantaran un dedo. Ellos no hicieron nada. Ni un misil, ni una piedra, ni una espada, absolutamente nada. Dios los libertó a ellos totalmente y completamente. Pero en el desierto, ¿cómo los ven ustedes a ellos comportándose? ¿Cómo los ve a ellos hablando? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo hablaban los israelitas? Seguían hablando como hombres o mujeres sin fe. Puras quejas, pura derrota, puro fracaso. Siempre hablaban de volver atrás a Egipto. Siempre hablaban de miseria. E incluso hasta se llegaron a llamar langostas. Ellos dijeron, somos como langostas. O sea, oiga cómo pensaban ellos. Nos vemos como insectos. Note la mentalidad de ellos. O sea que aunque Dios los libertó a ellos, ellos todavía seguían pensando derrota, fracaso, miseria, nada de fe, nada de poder. ¿Sí están entendiendo a lo que estoy tratando de llegar? O sea que aunque Dios te haya libertado del mundo, aunque Dios te haya salvado, si aquí no hay un cambio, si en la mente no hay una renovación, si no hay nunca habrá transformación.
transformación. Para que haya transformación tiene que haber renovación. Tiene que cambiar la manera de pensar. Muchos todavía actúan como mundanos. ¿Por qué? Porque la mente todavía está saturada de cosas del mundo. Todavía siguen pensando como antes. No han renovado su entendimiento, y por no haber renovado el entendimiento siguen comportándose como muchos. Iba a decir como ustedes, pero como otros. No se les mira cambio. There's no change. Yes, God delivered you, but your mind hasn't been renewed. Y entonces, hasta que esto no se renueve, hasta que esto no cambie la manera de pensar, entonces seguirás actuando como el viejo hombre. You're going to keep acting like the old man. Still no faith, no, your life doesn't prosper, tu vida no prospera, no llegas a, porque la mente, todo está aquí. O sea que la mente es crítica. This is critical. If you are to offer your body as a sacrifice to God, si has de ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, lo primero que tienes que comenzar es a cambiar la mente. Mientras esto no cambies, tu cuerpo lo seguirás ofreciendo al pecado, al mundo, a la derrota, a ese habladito de fracaso, ese habladito de yo no sé, yo no puedo, yo no sé cómo le vamos a hacer. Ese habladito que hablan los mortales, los terrenales, no hombres y mujeres de fe. No hombres y mujeres de fe. Porque usted habla según la mente. Es nomás con escucharlos hablar algunos, hasta sueño da, hasta tristeza, porque el habladito es muy... Pero todo comienza porque la mente, ¿entendieron, mis amados? Creo que ya es suficiente con eso. La mente tiene que cambiarla, la manera de pensar, para que entonces el cuerpo le siga. ¿Entendieron? Entonces viene Dios y Él nos dice lo que debemos de hacer con la mente. ¿Qué debemos de hacer con la mente? Con esta máquina tan poderosa que tenemos aquí. Una vez estudié la mente, es extraordinaria cómo memoriza, cómo es que tenemos memoria a largo término y corto término. Me dejó impactado el estudio de la mente. Cómo es que el cerebro suyo, cómo olvida cosas que le afectan a usted, cómo el cuerpo. Esto es una máquina estelar la que Dios hizo. Si usted no cuida la mente, ay de usted. Por eso me da tristeza de lo que toda la basura que la juventud está viendo. Le están saturando de tantas cosas y la mente comienza a llenarse y el cuerpo dice, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué hace así? ¿Por qué? Why does he behave the way does he behave? Why does she act the way that she acts? Because she's acting according to what she's putting in her mind. El cuerpo le va a seguir a la mente. Entonces el cuerpo, si yo quiero que se comporte de cierta manera, tengo que meterle cierta cosa. Y es lo que el Señor nos va a enseñar. Si ustedes quieren que sus cuerpos sean usados, sean de victoria, de bendición, si usted quiere ofrecer su vida a Dios, lo primero que dice acerca de la mente es: no se conformen a este siglo. No se amoldeen al mundo actual. No te adaptes tanto a tu cultura que encajas en ella, a tal grado que ya ni piensas. O sea que estás pensando conforme a la cultura, a la sociedad, al mundo. Estás adaptado, piensas como el mundo. No te conformes a ella. Ahora, usted sabe que cuando la Biblia habla de siglo, mundo, sociedad, la cultura, estamos hablando de un sistema que deja a Dios afuera. De un sistema que deja a Dios afuera. Este mundo no quiere a Dios. Entonces, usted lo sabe, ¿verdad? La operación. No hablo de la creación, estrellas, montañas. No, hablo del sistema.
en el cual usted y yo estamos, un sistema anti Dios, anticristo. Este sistema, ¿sabe quién lo gobierna? ¿Ustedes saben quién gobierna el sistema? Segunda de Corintios 4:4 dice que es el diablo, el Dios de este mundo, o sea, de este sistema. Él controla las redes, él controla lo que ven en televisión, él controla todo el ambiente, la música que se mueve, no importa de qué clase sea, si sea norteña, no importa si sea reggaetón, la música mundana es controlada por el Dios de este mundo. Así dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo. Primera de Juan es hasta más claro. Primera de Juan 5:19 dice de esta manera: el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Bajo quién? El maligno. Él domina este sistema, este ambiente. No importa. Mis hijos ahora que estuvieron en Colombia dijeron, es lo mismo que hacemos los jóvenes en el teléfono. Lo mismo en Colombia, los teléfonos, las tabletas, los jóvenes fumando. Es que es el mismo sistema. No importa si estamos en eso o estamos en Colombia, no importa, es el mismo sistema. Son diferentes localidades, diferentes ubicaciones, pero es el mismo sistema. No importa dónde vaya, no importa. Métase al rancho, ahí también se mueve toda la basura, porque es un sistema que está establecido por el Dios de este mundo. Ahora, cuando usted fue salvo, cuando Dios lo salvó, Dios lo sacó de ese sistema. Dios me sacó de ese gobierno, de esa potestad. Me sacó del mundo, de ese sistema. O sea, ya no somos de ese sistema. No sé si me están entendiendo. Porque el que me está entendiendo, usted ya no encaja. Un cristiano puede ir y si va a una fiesta mundana, usted se ha de sentir hasta, what am I doing here? Pero si usted está ahí moviendo, pero no, hablando en serio, uno ya no encaja. Uno se siente raro en esos ambientes. Uno se siente como que ya no soy. Esa fue mi primera experiencia después de que el Señor me salva. Mi primerita experiencia, el Señor me salva. Me recuerdo ese fin de semana que tuve un encuentro, pero poderoso con el Señor, donde Él se me manifestó, me transformó. Y yo me recuerdo el siguiente fin de semana me fui a una fiesta que me invitaron algunas amistades, en una fiesta mundana, y yo sin saber voy, compramos el alcohol, vamos, y yo honestamente me sentía, y ¿qué me está pasando? Yo no soy de esto, ya el trago no me funcionó, y le dije a mi amigo, sácame de aquí, ya no aguanto. ¿Qué pasó? Que Dios me arrancó de ese sistema. Dios me arrancó del mundo. Ya no pertenezco. Hasta estar en medio de pláticas, que diría yo, sí, chistes de esos chistes perversos, ya no encaja. Cuando hay pláticas con maldiciones, eso ya no encaja. No es que uno sea santurón, yo no soy santurón. Yo estoy relajado y entiendo que el mundo, pero no encajo. Ya no encajo en ese sistema, ya no encajo. ¿Por qué? Porque dijo Jesús en San Juan 15:19, ustedes no son del mundo. Ustedes no son del mundo.
sino que yo los escogí dentro del mundo. Por eso el mundo los aborrece. El mundo ya no los conoce, porque yo los saqué, yo los arranqué. Ustedes ya no son del mundo. Ustedes ya no son del mundo. El creyente ya nunca será el mismo. He hablado con hermanos que se apartaron de Dios, se apartaron. Pero, y me dicen, pastor, dicen, aún apartado, me recuerdo, me metí en lugares que no debía de meterme. Y así me dicen, hasta en esos lugares que no debía, hasta me salían aleluyas. Y pastor, ya no me sentía bien. Por eso es lo más duro para un creyente caído. Porque en el mundo se siente a gusto, y viene a la iglesia y tampoco se siente a gusto. Entonces el pobre creyente, ¿qué hago? Arrepiéntase y vuelve a ser el Señor. Porque el mundo ya no será su hogar. ¿Entendieron, mis amados? Entonces, debido a que Él ya nos sacó de ese sistema, debido a que Él ya nos sacó de ese gobierno anti Dios, anticristo, ya que Él nos sacó, Él viene y nos dice: amados hermanos, no se conformen, no se amoldeen, no se amoldeen al mundo, no se conformen a este siglo. O sea, ya no pueden seguir pensando como antes. Tienen que cambiar su mente. O sea, tiene que haber lo que yo llamo una reprogramación de mente. Tienes que reprogramar tu mente. O sea, saquen ese disco mundo, sáquenlo y metan disco celestial. Saquen disco mundo y metan disco espiritual. O sea, que habla de una reprogramación. Por eso dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, van a ser transformados en el hombre y la mujer que viven para Dios. ¿Por medio de qué? La renovación de la mente. Eso es tremendo. Esa palabra, ¿han escuchado la palabra metamorfosis? Es una metamorfosis, una transformación. ¡Fua! Como aquel animalito, ese animalito que se transforma en una mariposa. ¡Fua! ¿Cómo se llama? La oruga. ¿Ah? La oruga y la mariposa. ¿Quiénes siguen siendo orugas aquí? ¿Y quiénes ya sacaron las? Si usted es creyente, usted quiere la metamorfosis, o sea, transformación. Donde ya me sacó, pero ahora quiero comportarme como creyente. Aunque estoy en el mundo, pero no soy del mundo, entonces me quiero comportar como creyente, me quiero comportar como hijo de Dios, quiero hablar como hijo de Dios, quiero pensar como hijo de Dios, quiero actuar, obrar, quiero darle mi vida a mi Dios para que le use. O sea, ahora mi vida entiendo, y estoy rodeado de mundo, estoy rodeado, pero yo no soy del mundo. Y ahora, Señor, mi vida entiendo que aunque estoy del mundo, no soy del mundo, soy tuyo. Úsame mi boca, úsame. O sea, que habla de esa transformación para que ahora tu conducta se alinee con tu posición. ¿Entendieron? O sea, la posición tuya, la Biblia enseña que estamos sentados en lugares celestiales.
Esa es mi posición. Mi posición es que soy hijo de Dios, soy cristiano. Estoy sentado en lugar sentado, estoy perdonado, justificado, soy hijo de Dios, soy un santo, apartado por Dios. Esa es la posición. Pero el problema es que a veces la actitud o el comportamiento no se alinea a la posición. ¿Sí entendiendo, hermanos? Una cosa es la posición que recibí en Cristo. Esto es lo que son en Cristo. Ahora compórtense como lo que son en Cristo. Pero para que nos comportemos como lo que somos en Cristo, tiene que haber una transformación que ocurre cuando yo soy renovado en el entendimiento. O sea, ¿usted se recuerda cuando Jesucristo subió al monte de la transfiguración? Subió en un cuerpo así común y corriente, pero después se transformó en un cuerpo glorioso de que radiaba luz, una forma gloriosa. De alguna manera nosotros tenemos que ser transformados para que ya esta imagen exterior ya no se comporte como del infierno, sino se comporte como del cielo. ¿Están entendiendo, amados? O sea, para ser transformados tengo que renovar mi mente. ¿Cómo se renueva la mente? Porque qué bueno sería, ¿verdad? Que pudiéramos sacar ese. Que uno que aquí viera como una tapita. Qué bueno que así fuera, pero así no es. Entonces, ¿cómo se transforma uno por medio de la relación? ¿Qué hago, pastor? O más bien, Señor, ¿qué hacemos para renovar la mente? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo cambio mis pensamientos? Porque dice Proverbios 23:7, dice: ¿cuál es su pensamiento, su corazón? Tal es él. Conforme sea el pensamiento en tu corazón, eso serás. Conforme tú pienses, así serás. Si tú dices que eres una langosta, serás una. Si usted dice que no sirve para nada, no servirá para nada. Si usted piensa, yo no voy a llegar a nada. Si usted piensa, yo nomás con un trabajito que me pagan el sueldo y pues lo básico, eso va a ser usted. O sea que la vida se va alineando conforme al pensamiento. Proverbios 23:7, no se les olvide: cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. Entonces lo que tengo que cuidar, proteger, es lo que le meto a la mente. Porque la mente parece ser como que es una esponja. Lo que ella absorbe es lo que ella da. ¿Entendieron? Entonces, si yo quiero cambiar una conducta, yo quiero cambiar un mal hábito que tengo. ¿Alguien tiene un mal hábito que quiere cambiar? Nadie dice amén. ¿Hay alguien que quiere cambiar una mala actitud? ¿Tienen malas actitudes? ¿Qué les pasa? ¿Malas actitudes quieren cambiarlas? ¿Malos hábitos? ¿Quieren cambiar mala conducta? Entonces, ¿a dónde va a comenzar? ¿En la conducta o en la mente? Si usted se la pasa viendo Netflix, no va a cambiar. Hay gente que no se pierde en series de Netflix. Hay gente que no se pierde en películas, novelas, escuchando malas palabras, escuchando malos videos, Mientras usted no cambie esas cosas, oyendo música mundana. ¿Oyen música mundana? No les va a ayudar, hermanos. Porque lo que yo le meto es lo que va a salir. Entonces, ¿cómo renuevo la mente? ¿Cómo se renueva, hermanos? ¿Cómo se renueva?
a tal grado que me transforma, me transforma, me transforma en persona del cielo y no de la tierra. ¿Qué hago? En vez de decírselos yo, se los voy a leer. Se los voy a leer. ¿Están listos? ¿Qué hago para renovar mi mente? Para ser transformados. Colosenses 1:9. Desde que oímos, dice Pablo a los colosenses, yo no dejo de orar por ustedes. Pablo, ¿qué oras por los hermanos? ¿De qué ruegas? ¿De qué no dejas de orar? Que los hermanos sean ¿qué? Llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que los hermanos sean llenos de su conocimiento. Otra manera más, así lo entendemos, Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Están entendiendo algo? Versículo 8, capítulo 1 de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Cómo soy transformado? Por medio de la noción del entendimiento. Pero ¿cómo me renuevo? Con la mediten en ella de día y de noche. Estudien mi palabra, hablen de ella día y noche, en el camino, en la cama, al levantarse, mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi palabra. O sea, su palabra es la que tenemos que meter para que ella comience a reprogramarnos. No sé si estamos entendiendo. Nunca va a reprogramarse, nunca va a ser cambiado hasta que usted no haga de este libro su estándar, su pan, el pan del cielo. Lo que usted lee, lo que usted le mete a su mente, nunca va a ser. Porque la palabra es la que Dios usa para santificarnos, la que Dios usa para poquito a poquito nos va puliendo. Y mientras usted más la está leyendo, meditando, estudiando con corazón sincero, yo no la estudio porque quiero, ya leí, no la leo porque honestamente quiero conocer, quiero aprender de Dios, quiero aprender sus caminos, y comienzo a leerla y a indagar en ella. Amado hermano, ella comienza a reprogramarte, y comienzas tú a actuar y a pensar y a hablar de una manera que agrada a Dios. Entonces, en vez de darle horas al Face, horas al TikTok, Instagram, en vez de darle tiempo a la tele, dediquémosle un poquito más de tiempo. Aquí entre nosotros, ya se han leído la Biblia entera ustedes. Aquí no hay cámaras, estamos en confidencial. Usted ya se leyó la Biblia entera.
¿Y cuántos años lleva de evangélico? ¿Ya saben cuántos libros hay en la Biblia, por lo menos? ¿Cuántos libros tiene? 50, 40. ¿Cuántos tiene el Antiguo? ¿Cuántos tiene el Nuevo? ¿Sabe lo que está la Biblia dividida? La ley, la historia, la Biblia, libros, ley, Pentateuco, la ley, los libros poéticos, los poetas mayores, los poetas menores, las cartas paulinas, las cartas juaninas. Yo entiendo que si llevo un añito, meses, no, pero ya hay creyentes de años. Creyentes de años. Vayan a Judas capítulo 5. Judas capítulo 5. Judas, la carta de Judas capítulo 5. Vayan a Judas capítulo 5. ¿Ya lo encontraron? Capítulo 5, versículo 1. Nomás para probarlos. El que lo buscó quiere entender. No hay capítulo 5. Filimón capítulo 4. Búsquenme Filimón capítulo 4. Ay, son cartas de un capítulo. Una vez mandé versículo, puse Judas versículo 5. Así puse yo en un mensaje, Judas versículo 5. Y me textó, ¿y qué capítulo? Me dio a entender que no. Y estamos hablando de gente que lleva años. Están así como, estaba bueno el mensaje hasta ahorita. Es solamente para que entiendan por qué su conducta no cambia. Es más, no para que entiendan por qué todavía sigue hablando como mundano, hablando como mundano. Sí, conoce los cantos y aleluya y que se gozan en las alabanzas, pero cuando es hora de palabra, para que sea transformado uno, tengo que renovar mi mente. Pero para renovar mi mente tengo que mirar que le estoy metiendo a mi mente. Y si no le estoy metiendo palabra, si la única vez que usted mete palabra es este momentito que tiene aquí el domingo, va a llegar anciano y todavía lo mismo. ¿Entendieron, mis amados hermanos? Cuando yo comienzo a reprogramar mi mente y mi conducta comienza a ser transformada, mi manera de ser, entonces dice Pablo en el versículo que leímos, termino, comienzo a comprobar la voluntad de Dios. ¿Sabe qué quiere decir? Voy a terminar. Comienzo a exhibir al mundo la voluntad de Dios. Cuando mi mente está ya renovada, está reprogramada según la palabra, según los caminos de Dios, la palabra de Dios, y mi vida comienza ya a caminar diferente, a reflejarse, yo comienzo a mostrarle al mundo que me está viendo que la voluntad de Dios es buena. Que la mejor voluntad que hay en esta tierra, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la mejor voluntad que hay? No la suya, es la voluntad de Dios. La mejor voluntad que usted puede hacer en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero exhibirlo. Yo quiero que el mundo sepa, hacer la voluntad de Dios no es carga. ¿Para alguien es carga? No, es liviana. Y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y liviana es mi carga. Es lo mejor, la voluntad de Dios es lo mejor, aunque va en contra de mí, pero sé que su voluntad produce paz, produce gozo. Cuando hago mi voluntad me va mal. Cuando hago mi voluntad me meto dolores de cabeza. Cuando hago su voluntad, liviana, duermo mejor, no estoy estresado. It's time to change, guys. It's time to change. Quisiera en esta noche que usted le entregara a Dios su voluntad. Usted sabe que la voluntad de Dios es buena, pero tenemos que pasar de que sepamos que es buena a hacerla. Dios no quiere que digamos, sí, Señor, tu voluntad, cantemos acerca de su voluntad,
No, Él quiere que hagamos su voluntad. ¿Entendieron? Pero para que comencemos eso tenemos que ya. More time in the Word. I have to spend time in the Word.